Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Es un gran privilegio para mí poder estar acá compartiendo con ustedes un momento acerca de la palabra del Señor. Agradezco al Señor infinitamente y a mis autoridades por el privilegio de tomarme en cuenta y poder estar con ustedes. Así es que le pido que me acompañe a orar, por favor. Si usted quiere, se pone de pie, se acomoda ahí en el lugar donde está y pongámonos en comunión con el Señor para que sea Él quien nos hable, quien tome el control y nos guíe en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has regalado y por este medio, Señor, que tú abriste para que pudiéramos compartir tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús yo te ruego que tú tomes el control, Señor, de mis palabras, de mi boca, que seas tú, Señor, quien hable a través de mi vida, que no sean mis pensamientos, que no sean mis palabras, sino que sea tu voz la que podamos escuchar en este momento. Señor, en el nombre de Jesús bendice a cada hogar, a cada familia, y sé tú quien responda a cada necesidad y quien llegue a cada corazón. Señor, en el nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra desde ya, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, en el nombre de Jesús, hoy yo quiero compartirles este tema que el Señor ponía en mi corazón a través de un mensaje que compartía nuestro pastor hace algunas semanas. Y yo le puse como título la recuperación de una casa. Y anotaba ahí abajo, es un proceso familiar donde todos estamos involucrados. Y pues por medio de los versículos y de algunas anotaciones que tengo yo acá, quiero que veamos pues este título, ¿verdad? La recuperación de una casa, puesto que estamos en el año de la recuperación. Es uno de los temas importantes, creo yo, porque muchas veces puede hacer que recuperemos algo material, algo espiritual, un anhelo, un sueño, algo que teníamos desde hace mucho tiempo rezagado, pero nuestra casa, ¿cómo está nuestra casa? ¿Cómo estamos todos como familia? Quizá no individualmente, porque puede hacer que yo me sienta bien, pero tal vez los que viven conmigo no están tan bien. Entonces, yo ponía acá como título una morada establecida. Y en Josué 11:10 dice, por ese mismo tiempo, Josué volvió y se apoderó de Hazor e hirió a espada a su rey, porque Hazor antes había sido cabeza de estos reinos. Entonces yo anotaba acá que la palabra Hazor o Azor significa cercado o castillo, significa morada establecida o pueblo. Entonces, cuando hablamos de una morada, es el lugar donde alguien habita, donde un pueblo habita, dice ahí, ¿verdad? Donde una familia o donde varias familias habitan. Entonces yo me puse a investigar acerca de este territorio, de este lugar, y dice que este territorio antes pertenecía a la tribu de Neftalí. Y quizá usted sabe que Neftalí significa mi lucha. Entonces, como dice acá el versículo, quizá no lo dice explícitamente, pero podemos ver que Josué estaba recuperando ese lugar de morada. Josué estaba recuperando su morada o la morada de muchas familias de Israel, veámoslo así. Y dice que este territorio pertenecía a la tribu de Neftalí. Neftalí significa mi lucha. Entonces yo me ponía a pensar de que cuando estamos hablando de la recuperación de una casa, es importante ponerse a pensar en que es mi lucha. No es la lucha de los hermanos de intercesión, no es la lucha del anciano, del diácono, del pastor, sino que es mi lucha. Estas personas que yo le mencioné definitivamente nos pueden ayudar muchísimo cuando queremos recuperar nuestra casa o cuando queremos recuperar algo en lo espiritual o también en lo material, ¿verdad? Pero es mi lucha. Soy yo quien tiene que interceder, soy yo quien tiene que buscar, soy yo quien tiene que cambiar quizá muchas veces algunas cosas y no decir, no, pero es que el anciano nunca oró por mí o el diácono nunca me escuchó, ¿verdad? Porque muchas veces quizá es más fácil echarle la culpa a todos los que están a nuestro alrededor, o quizá a veces es más fácil decir, no, pero es que mi hijo nunca hace caso, o mi esposa nunca me escucha. Quizás es más fácil decir eso en lugar de tomar la actitud de decir que es mi lucha. Y cuando yo le digo mi lucha, no estoy queriendo darle a entender de que solo uno es el interesado, sino que es toda la familia.
Los hijos deben de decir, bueno, esta es mi lucha. La esposa debe decir, es mi lucha. El esposo también tiene que tomar esa lucha y todos juntos aportar algo para la recuperación de una casa. Porque la casa no es solo de una persona, ¿verdad? Una familia no se compone de un individuo solo, sino que tiene una esposa, un esposo, tiene hijos, hijas, después nietos. Una familia es todo un conjunto, ¿verdad? De personas, de familiares. Entonces, avancemos acá. Yo me encontré con una casa que me llamó la atención, muchas situaciones que tuvo y que al final pues recuperaron lo que ellos habían perdido. En el segundo libro de Reyes 4:8 dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Entonces, yo leía detenidamente este versículo y me encontré que Sunem significa lugares de reposo. Pero no sé por qué me llamaba la atención investigar un poquito más y yo veía ahí que el territorio de Sunem se le había asignado a la tribu de Isaacar. En Josué 19, 17 y 18 podemos encontrar eso. Y una de las características de Isaacar es que era experto en discernir los tiempos, ¿verdad? Entonces yo me imagino que esta mujer que era importante, que habitaba ahí en Sunem, pudo discernir el momento en el que Eliseo pasaba y ella veía que era un momento para arrebatar bendición. Era un momento para que pudiera ser una siembra especial. Era un momento no solo para invitar a alguien que le caía bien, sino ella reconocía que era un siervo de Dios y dice ahí que era insistente. Y yo no sé si usted recuerda lo que le acabo de mencionar acerca de Neftalí, que era mi lucha. Entonces ella era insistente en lo que quería alcanzar porque ella sabía que ese hombre de Dios desataba bendición en su vida y en su familia. Y yo me ponía a pensar también que Sunem significa lugares de reposo. Y quizá mucha gente ahí en Sunem estaba pues tranquila, ¿verdad? Calmada, sin pena, en reposo. Pero esta mujer era todo lo contrario porque ella insistía, ella salía de su comodidad para poder arrebatar la bendición del hombre de Dios. Y yo sé que usted ahorita pues está en la comodidad tal vez de su casa o tal vez haciendo algún mandado, pero está saliendo de esa comodidad para recibir la bendición que viene de parte de Dios, no de parte de todos los que tenemos el privilegio de compartirle la palabra acá, sino para recibir la bendición de parte de Dios. Usted sale de su comodidad y dice, no, bueno, pues voy a poner la prédica y le voy a poner atención porque yo sé que hay bendición. Amén. Entonces, avancemos acá. Dice en el segundo libro de Reyes 4:9, y ella dijo a su marido, he acá, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Entonces yo veo acá el discernimiento de la esposa que se movió en ella esa unción de Isaacar. Y ella pudo entender porque dice acá, he acá, ahora yo entiendo. Entonces no es lo mismo quizá escuchar algo, no es lo mismo que todos comentaran, no, pero es que él es un siervo de Dios, cuando él habla se hacen milagros, cuando él ora pasa esto, pasa lo otro, sino que ella entendió quizá más allá de en su mente terrenal, en su espíritu, ella pudo ver que ese hombre a quien ella invitaba, que ese hombre que pasaba por ahí, era un hombre santo. Y ella habla con su esposo, con su marido y le dice, mira, hagamos una habitación para él, que él pueda tener un lugar donde venir y donde reposar. Entonces yo me ponía a pensar acá que cuando la revelación llega a nuestras vidas, sabemos cómo invitar a la presencia de Dios a nuestras casas. Cuando la revelación llega, sabemos qué elementos poner, sabemos qué hacer. Y es importante, pensaba yo, pedirle al Señor la revelación, la guianza, la sabiduría
para saber cómo movernos y cómo hacer que la presencia de Dios llegue a nuestra casa. Porque definitivamente si recuperamos ciertas cosas, pero no recuperamos la presencia de Dios, es como que no tengamos nada. Estamos vacíos definitivamente, porque la presencia de Dios lo llena todo en nuestras vidas y aún más en nuestras casas, ¿verdad? Yo no conozco la situación de nadie a detalle, pero si hay problemas con los hijos, la presencia de Dios puede resolver las cosas. Si hay problemas con el esposo o con la esposa, la presencia de Dios puede ayudarte a resolver las cosas, ¿verdad? Y avancemos acá. Yo ponía también el discernimiento del Padre y le voy a resumir acá la historia, ¿verdad? Porque son muchos versículos. Y a esta familia, el Señor por medio del profeta obra, y viene esta mujer y tiene un hijo. Y viene el niño pues y crece, y llega un momento en el segundo libro de Reyes 4:19, donde el hijo sale con su papá a trabajar, a acompañarlo en las labores que él tenía. Pero dice que de repente tuvo dolor de cabeza y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado: llévalo a su madre. Y yo me ponía a investigar ahí de que marido significa hombre, significa esposo, significa servidor, significa humanidad y significa campeón. Eso significa marido. Pero la palabra padre significa jefe o fundador de un hogar. Entonces, recuerda el primer versículo, donde Hazor significa hogares, significa lugares de habitación. Y un padre es el fundador de un hogar. Entonces yo veía acá que no es lo mismo ser un marido, no es lo mismo ser un esposo que ser un padre. Dice que la palabra padre significa creador o productor, significa generador de benevolencia y protección, y es un término de honor y respeto. Entonces el término de padre es algo que nos tenemos que ganar. No es lo mismo solo estar casado que ser un padre, porque dice acá que es un término de honor y respeto. Dice que es un generador de benevolencia, y en este momento cuando el hijo está pasando por una situación difícil, cuando el hijo dice ahí, ay, mi cabeza, se queja porque tiene un dolor, ahí entró en acción la función de padre, de generador de benevolencia, porque en lugar de decirle, deja de quejarte, hombre, o ya estate quieto, yo estoy trabajando, no molestes, en lugar de decir eso, él se abre a generar benevolencia y da la instrucción a que le presten auxilio al niño. Quizá era algo que se salía de sus manos porque no sabía cómo manejarlo, pero él sabía que la mamá sí, él sabía que tenía una esposa diligente, ¿verdad? Una mujer sabia que edificaba su casa e iba a saber qué hacer. Y me llamaba la atención también que la palabra marido es servidor, no significa aquel a quien le sirven, ¿verdad? Porque quizá pueda ser que se dé eso en muchos hogares, que el esposo esté acostumbrado a que solo le sirvan. Pero si vemos acá lo que la Biblia nos dice, la palabra marido significa servidor también. Significa campeón, es alguien que tiene victorias, ¿verdad? Y que las comparte con su casa. Me ponía a pensar yo una vez escuché que lo que el esposo recibe ya no es solo para él. Cuando estaba soltero tal vez sí, pero ya no es solo para él ahora que está casado, sino es para su esposa y sus hijos. Y de hecho, aprovechando, le comento algo. Después de que yo me comprometí y ya cuando me iba a casar, yo creo que faltaba un mes, así de una manera repentina, de un día para otro, el Señor me cambió de trabajo, y yo digo que fue el Señor por la manera en la que sucedió, porque yo no metí mis manos en el asunto ni nada, sino que simplemente de un día para otro me hicieron una propuesta laboral distinta, donde quizá iba a tener mejores posibilidades, un poco más de recursos, menos tiempo trabajado y otras condiciones distintas que eran mejores. Y yo se lo compartí a un amigo que es cristiano, y él me dijo: ¿sabes qué? Lo que pasa que el Señor te está cambiando de dimensión, porque ahora
ya vas a ser esposo, entonces necesitas estar en una etapa distinta y por eso el Señor te está bendiciendo de esa forma. Y yo lo entendí porque definitivamente ahora que ya estoy casado veo cómo este trabajo quizá se acomoda a muchas cosas que yo necesitaba o necesito. Entonces avancemos acá porque hay un elemento bien importante que es la función de un sacerdote cuando se quiere recuperar una casa. Y en Levítico 27:14 dice: y cuando alguno santificare su casa en santificación al Señor. Hay otras versiones que dicen: y cuando alguien dedique su casa al Señor. Y yo creo y confío en que la mayoría de los que estamos escuchando este tema ya le pedimos a los ancianos, a los diáconos, a nuestro pastor de que lleguen a orar por nuestra casa y dedicársela al Señor. Y dice: la apreciará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la apreciare el sacerdote, así quedará. Hay otra versión que dice: y según el valor que le dé el sacerdote, ese valor no será cambiado. Entonces yo me ponía a pensar acá en el valor que nosotros le damos a nuestra casa. ¿Qué tan importante es nuestra casa o qué lugar tiene en las prioridades que nosotros ponemos? Definitivamente, pues primero tiene que estar el Señor, pero después del Señor, ¿qué sigue? ¿Será que sigue nuestro trabajo, siguen nuestros gustos, siguen nuestros deseos personales? O después del Señor, no sé, sigue tu carrera universitaria. ¿Qué es lo que sigue después de? Porque yo me ponía a pensar acá de que definitivamente nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar tiene que tener un lugar importante en nuestras prioridades. Yo no vengo a decirle cómo ordenar sus prioridades, pero sí vengo a decirle de que acá este versículo nos dice de que es importante el valor que le damos a nuestra casa. Porque cuando los problemas vienen, quizá ahí ya le ponemos más atención y le ponemos más valor. Pero ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos puesto a valorar nuestra casa antes de que hubieran problemas? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos valorado una situación antes de que se tornara tan complicada? Pero definitivamente podemos pedirle auxilio al Señor, ¿verdad? Si no hemos hecho las cosas bien, si no hemos valorado nuestra casa de la forma en que debería de ser, pedirle al Señor que sea su Espíritu Santo quien nos ayude a ordenar prioridades y que podamos recuperar lo que se perdió quizá por un descuido, porque valoramos quizá más un trabajo, valoramos quizá más el hecho de terminar una carrera o valoramos el salir a pasear, valoramos más quizá algo que hacíamos, ¿verdad? Un hobby, un deporte, un compromiso extra que teníamos, lo valoramos más en lugar de valorar la casa, valorar los hijos, valorar la familia, porque dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Y también dice la Biblia de que el Señor, en una parábola que se narra, dice que el Señor le entregó a un personaje, le entregó un talento, a otro 13, a otro 5, ¿verdad? Y dice que después de que el Señor les da esa herencia, al tiempo el Señor vuelve y le pregunta a cada uno qué hizo con lo que le dio. Entonces, algo que a mí sí me pone quizá con temor delante del Señor es el hecho de cuando el Señor me pregunte por mi familia, porque yo estoy seguro que también me va a preguntar por mi trabajo, por los dones, por los talentos, me va a preguntar por mi servicio, pero también me va a preguntar por mi familia. ¿Y qué voy a responder? Me pregunto yo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Y me pongo a pensar quizá en muchas situaciones. A mí me gusta quizá mucho planificar las cosas o planear y tener como plan A, plan B, plan C. Entonces me pongo a pensar yo, y si llega a pasar esto, y si pasa aquello, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo le pido al Señor? ¿Verdad? Porque también no se trata solo de pedir, ¿verdad? No se trata solo de: Señor, necesito un carro, por favor, para, como tal vez a principios del otro mes, el carro, por favor. No se trata solo de eso. Se trata, nuestro apóstol se ha esforzado en enseñarnos acerca de la oración. Y la oración va más allá de pedir. La oración es una comunión. La oración es un conocer
a Dios, pero también que el Señor nos conozca a nosotros. Entonces es muy importante que reflexionemos acerca del valor que le estamos poniendo a nuestra casa y a los nuestros. Porque si regresamos acá, el Padre es el fundador del hogar, es el creador y el productor de las cosas que se dan en ese hogar. Entonces acá vale la pena reflexionar y decir, no es solo culpa de la esposa o solo culpa de los hijos, porque el Padre, dice ahí, es creador y productor y es generador de benevolencia y protección. Entonces la labor de padre no es la misma que la labor de un marido. Quizá la labor de un esposo es proveer, es acompañar, es muchas cosas, pero la labor de padre va más allá. Y cuando alguien verdaderamente aprende su labor de padre, me ponía a pensar yo, adquiere este término de honor y respeto, ¿verdad? Y veamos acá, yo ponía acá inicio del conflicto en casa, porque a este niño dice que le dieron dolores de cabeza, lo llevaron rápido con su mamá, pero el niño muere. Entonces en el segundo libro de Reyes 4:20 dice, y habiéndole tomado él y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió, ¿verdad? Entonces es un momento crítico, pero a mí me impresiona mucho esta mujer porque le da una lección no solo a las mujeres, sino también a nosotros los hombres, porque veamos el versículo siguiente, dice, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Y llamando luego a su marido le dijo, te ruego que me envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Entonces yo me ponía a pensar acá, ¿qué hubiera pasado si esta mujer desordena sus prioridades y dice, bueno, como ya el profeta se fue, como ya el varón de Dios se fue, cambiemos el cuarto que lo tenía él, pongámoslo como, no sé, como estudio, como el cuarto de juegos del niño, guardemos las cosas o vendámoslas o regalémoslas. Pero dice que ella conservó ese lugar donde la presencia de Dios llegaba. Entonces, qué importante es tener altar y conservarlo. No solo un ratito, no solo un tiempo bonito, sino conservarlo, porque dice que ella subió. Y eso a mí me habla de oración, de intercesión, de ir hacia arriba, de buscar al Señor. Y dice que puso al niño sobre la cama del varón de Dios, y cama significa inclinarse, significa tumbarse. E inclinarse me habla a mí de una actitud humilde quizá, porque cuando hay problemas en una casa quizá es penoso o vergonzoso venir delante del pastor o del anciano y decirle, mira hermano, tenemos problemas en la casa. Quizá para alguien eso pueda ser hasta humillante, y por eso reflexionaba yo en lo que cama significa, porque cama significa inclinarse. Y quizá a veces es complicado venir y decirle, mire pastor o mire hermano, tenemos problemas en nuestra casa, hay situaciones difíciles y necesito pedir un consejo, necesito pedir ayuda. Pero cuando eso venga a tu vida, te recuerdo los versículos anteriores. ¿Qué valor tiene tu casa? ¿Será que vale más el orgullo que nuestra casa? ¿O será que vale más el buen nombre que podamos tener que nuestra casa? Yo consideraría que definitivamente no. Pero también cama significa tumbarse, y eso a mí me hablaba de intercesión, de postrarse delante del Señor, de rendirse. Y dice que aquí me impresionan porque dice que ella cerró la puerta y se salió. Entonces me ponía a pensar yo, ¿será que las situaciones difíciles o será que no hemos podido recuperar nuestra casa porque tenemos puertas abiertas? Porque hay cosas que quizá, pecados que aún se siguen practicando, cosas que traíamos de los que ya estamos casados de nuestra casa, de la casa de nuestros padres, que no hemos querido dejar, que no hemos querido renunciar, ¿verdad? Y dice que ella pues cerró la puerta y salió y llamó a su marido y le pidió ciertas cosas. Y pues yo creo que el marido supo discernir también
supo confiar en la esposa y se las concedió. Entonces dice el versículo siguiente: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor, no dije yo que no se burlase de mí. Ella de cierta forma le está reclamando al profeta, ¿verdad? Pero él le dice que se calme, él le dice: confía, todo va a estar bien. Entonces el profeta, el hombre de Dios, entendió que había una situación difícil en casa, ¿verdad? Pero ella, a mí lo que me llama la atención es que no da muchos detalles. Quizás sí saca lo que había en su corazón, pero no da muchos detalles, ¿verdad? Entonces avancemos acá. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él le dijo a su mamá y dijo a la madre del niño, creo que era ahí: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. En el segundo libro de Reyes 4:30. Eso se lo dice al profeta a la madre y le dice: tranquila, todo va a estar bien. Voy a entrar a apoyarte a que puedan recuperar la casa, porque él no le dice: no, yo me voy a ocupar de todo. Cuando nosotros pedimos un consejo, cuando necesitamos recuperar cosas y venimos delante de una autoridad, no se trata que ellos van a hacer todo, porque él le dice ahí: no te dejaré, ¿verdad? Él no le dice: mira, yo voy a hacer todo, no te preocupes, sino que le dice: no te dejaré. Quizá el mensaje que le estaba transmitiendo es: mira, esta batalla es tuya, pero puedo acompañarte en ella, no te voy a dejar. El Espíritu del Señor va a ir al lado tuyo y te va a dar confianza, te va a dar guianza, te va a dar seguridad, pero nosotros tenemos que poner la acción también. Y la palabra madre, yo investigaba ahí que significa punto de partida. Y me llama mucho la atención ¿por qué significa eso, verdad? Significa punto de partida. Y significa, la palabra madre hace una referencia a la relación que Débora tenía con Israel. Entonces, para entender lo que la palabra madre significa, tenemos que ver a detalle es esa función que Débora tenía con el pueblo de Israel. Y quizá no lo vamos a ver acá porque son quizá muchos puntos y muchos versículos, pero para recuperar una casa también el punto de partida creo que está en la esposa, está en la madre. Y porque dice la Biblia, ¿verdad?, que la esposa es como una vid y la vid produce uvas, produce gozo. Entonces el esposo acá se tiene que poner a pensar también en cómo está ella, ¿verdad? Es mi lucha, pero también cómo está ella, ¿verdad? Y avancemos acá. Dice bendición ministerial sobre la casa. En el segundo libro de Reyes 4:32 y 34 dice: y venido Eliseo a la casa, he acá que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Entonces la madre, la esposa, ya había cerrado las puertas tras de sí. Quizá ella había entendido que tenía puertas abiertas y que tenía cosas que cerrar, cosas que hacer. Pero después viene el profeta y dice que cerró la puerta tras ambos. Entonces, cuando queremos recuperar nuestra casa, cuando queremos recuperar ciertas cosas a nivel familiar, es un trabajo de ambos. Como yo le decía al principio, significa mi lucha. El esposo tiene cosas que hacer y la esposa tiene cosas que hacer, pero es un trabajo de ambos para que se cierren las puertas por completo y pueda descender la bendición, porque dice ahí: después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Y aquí me llama la atención porque entonces si ahí dice que entró en calor es porque el niño estaba frío. Entonces
Quizá muchas veces se pierden cosas en el hogar y en la casa por la frialdad ya sea del esposo o de la esposa. Ese es el detonador de muchas situaciones negativas, y en este caso se vio reflejado en la vida del niño. Entonces avancemos acá. Dice el siguiente versículo: después subió y se tendió sobre el niño. Ese fue el último que leímos, ¿verdad? Y a mí me llama la atención de cómo la Biblia describe este momento, porque dice que el profeta, el ministro, el siervo de Dios empezó a ministrar ciertas cosas en un orden específico. Lo primero que él ministró fue la boca. Entonces yo me ponía a pensar acá, ¿qué tan importante es la boca para recuperar algo en el ambiente familiar? Porque el profeta lo primero que ministra en la vida del niño es la boca. Y dice que puso su boca sobre él. Avancemos acá. Isaías 6:6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces muchas veces quizá haya pecado en nuestras vidas o en nuestra boca, y eso impacta en los ambientes familiares e impide una recuperación familiar, porque dice acá que el profeta puso su boca sobre la boca de él. ¿Qué le habían enseñado los papás? ¿Qué le habían ministrado los papás? ¿Qué había salido de la boca del niño para que el profeta necesitara primero ministrar la boca? Y es importante porque aunque hagamos cosas buenas, si con nuestra boca dañamos, quizá no valga mucho lo que hagamos con nuestras manos, porque no es cierto el dicho de que las palabras se las lleva el viento, porque esas palabras quedan impregnadas en los ambientes espirituales de nuestra casa. La siguiente ministración que hace él es a los ojos, porque ya aprendimos a hablar, ya cambiamos nuestra manera de hablar, quizá ahora bendecimos, quizá ahora ministramos cosas buenas, pero nuestros ojos, ¿qué están viendo? ¿Hacia dónde tenemos puesta la mirada? Porque las bendiciones materiales quizá puedan llegarse a convertir en una prioridad. Y yo hace mucho tiempo, a través de la administración de la palabra, aprendí que el dinero es un medio, no es un fin. El dinero es lo que el Señor nos envía para alcanzar muchas cosas, pero el dinero no debe de ser nuestro fin, porque dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz a todos los males. Y dice Mateo 5:29, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces, si nuestro ojo, si nuestra manera de ver las cosas, si nuestro blanco, nuestra prioridad nos está haciendo caer, es mejor arrancarlo de nosotros y decirle al Señor: Señor, cambia mis prioridades, Señor, cambia mi manera de ver las cosas, porque también hay personas que todo lo ven malo, todo es negativo. Yo hace unos días me encontré a una persona en un lugar, porque yo andaba haciendo un mandado ahí y me lo encontré ahí y empezamos a platicar, ¿verdad? Fue un tiempo más o menos considerable. Y conversamos ahí, pero a mí me impresionó que todo lo que él me decía era negativo, que su trabajo era malo, que las condiciones laborales eran malas. Me contó que se cambió de trabajo y que este trabajo nuevo también es malo, que todo está mal. Y yo me ponía a pensar, entonces, ¿qué pasa con esta persona? Y me generó más duda, porque yo conozco a personas que trabajan en los lugares que él me mencionó, por lo menos 2 lugares. Y yo decía, entonces, ¿cómo está viendo él las cosas? Porque todo era malo, todo era negativo. Y del otro lado también pude conversar con una persona que está atravesando muchas situaciones difíciles juntas, ¿verdad? Se quedó sin trabajo. Los miembros de su familia están enfermos, a él lo acaban de operar, muchas cosas. Y él me decía, pero mira, yo le pido a Dios que
que pueda encontrar trabajo rápido y ya me estabilice. O sea, la forma de hablar de uno que tenía empleo, pero que todo lo veía malo, era muy distinta a la otra que esta persona no tiene empleo, está pasando por una situación difícil, pero aún así ve las cosas bien. Y eso me hacía reflexionar acerca de la esperanza, porque la esperanza en la Biblia se refiere a un término de a pesar de que todo esté mal, yo creo que el Señor puede cambiar el destino y puede hacer las cosas bien. Eso significa esperanza en la Biblia. La esperanza hace referencia a una cuerda. Si uno busca un diccionario bíblico dice eso, hace referencia a una cuerda que está siendo apretada, pero a pesar de que tiene fricción, a pesar de que está siendo apretada, no se rompe. Y esa es la esperanza en Cristo, que dice la palabra de que la esperanza en Cristo no avergüenza. Y veamos acá, porque dice que lo siguiente que hizo el profeta fue poner las manos de él sobre las manos del niño. Pero yo veo esta administración al niño como una administración familiar, porque los padres también estaban ahí. Y quizá al momento de que el profeta estaba haciendo eso, estaban reflexionando acerca de lo que habían dicho, de lo que habían visto, de lo que habían hecho. Porque de hecho la mamá le dice al profeta: ¿acaso no yo te dije que no me engañaras? Porque ella quizá pensaba que las bendiciones se esfumaban y prefería mejor no ser bendecida, prefería no tener hijos a que las cosas salieran mal. Y por eso le dice al profeta: ¿no te dije yo que no te burlaras de mí? Entonces yo creo que sin lugar a dudas del corazón de ella habían salido palabras que habían afectado y que habían llevado a que se perdieran muchas cosas. Entonces yo me encontré acá en Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Entonces yo me pongo a pensar acá lo importante que es renunciar a la vana manera de vivir heredada de nuestros ancestros, pero también lo importante que es recibir la nueva vida que el Señor nos envía. Porque dice la Biblia, ¿verdad? Renovados mediante la transformación de vuestras mentes, ¿verdad? Cambiar la manera de pensar y que eso traiga un renovar de Dios desde adentro hacia afuera. Que no sea solo mucho conocimiento bíblico, ¿verdad? Y porque a mí me impactaba lo que me decía alguien de que la destreza con la palabra de Dios a veces se confunde con un rema. Porque yo puedo leer un versículo y entenderlo y ponerle muchas perspectivas y saber muchas cosas, pero eso no significa rema. La revelación, el don de enseñar, la habilidad extraordinaria de transmitir un mensaje, un tema, eso no se tiene que confundir con un rema, porque un rema de Dios es una manera es algo que transforma tu manera de vivir, es una manera de actuar cambiada. Eso es un rema de Dios, porque uno entiende que el Señor tiene cosas nuevas, tiene cosas mejores para uno, entonces uno cambia, y eso es un rema de Dios. Y avancemos acá, porque dice en ese mismo versículo, lo que yo hice acá es como desgranar el versículo 34 del segundo libro de Reyes 4 y ver cada uno de los puntos, porque dice que el niño entró en calor. Entonces había frialdad en esa casa, quizá habían pasado por cosas difíciles y había un desconsuelo, había amargura, había frialdad, había muchas cosas que impedían la recuperación, porque quizá le hemos preguntado al Señor: Señor, ¿dónde está mi recuperación? Porque en lugar de estar mejor estoy peor. Pero la Biblia dice: consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Entonces acá viene un consuelo de parte de Dios que definitivamente representa la ternura y el calor de Dios en nuestras vidas. Entonces
avancemos acá en los últimos versículos de este capítulo y dice: volviéndose luego se paseó por toda la casa, a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. O sea, ya había ministrado los ojos, la boca, las manos, ya se había sanado. Vea todos los elementos que ese hogar recuperó: los ojos, la boca, las manos, recuperó el calor. Pero aún después ahí dice que el profeta se paseó por toda la casa, como que hizo una inspección final, a ver si no había algo que contaminara los ambientes, a ver si no había un ídolo, a ver si no había algo que aún pudiera afectar la vida del niño, una revisión final, o que pudiera afectar la vida del hogar. Y dice que se tendió nuevamente sobre el niño, como que ministró una cobertura sobre el hogar y sobre el niño, y este abrió sus ojos. Entonces, aunque ya hayamos salido del problema, es importante informarle a nuestra cobertura para que haga un sello final y sea devuelto eso que nos fue quitado. Y dice ahí: entonces llamó él a Giezi y dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma a tu hijo. Como que el Señor le hubiera dicho: mira, lo que perdiste, aquí está, ya lo recuperaste. Ahora tenés cuidado y cuida estos elementos que yo te mostré. Cuida estos elementos que quedaron grabados en la palabra para cuando necesitamos la recuperación de nuestra casa. Quizá hay muchos más, y quizás si a usted le gusta leer la palabra tiene más elementos de los que yo pude ponerle acá, pero pues estos elementos le traigo hoy porque fue lo que el Señor puso en mi corazón. Y en el segundo libro de Reyes 4:37 dice: y así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Mire lo que hizo ella primero. El profeta le dijo: mira, aquí está, toma a tu hijo. Pero dice que ella primero se inclinó y se echó a sus pies, como que primero oró y dio gracias, como que primero se postró y dijo: no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, Señor. Como que entendió muchas cosas y le dijo: gracias, Señor. Le dijo a la autoridad, le dijo al ministro: gracias, porque sin tu acompañamiento, sin tu ayuda, no lo hubiéramos logrado. Dijo: gracias, Espíritu Santo, porque me diste la revelación, la guianza, el discernimiento. Gracias, Señor, porque hoy abriste mis ojos y me mostraste que hay cosas que he dicho que están mal, hay cosas que he visto que están mal, o quizá tengo mi mirada puesta en algo que no está bien, o quizá con mis manos he hecho cosas que no están bien. Oh, gracias, Señor, porque me mostraste que la frialdad de mi corazón, el hecho de ser frío, es lo que está impactando negativamente en mi vida y en mi casa. Y después de dar gracias, después de inclinarse, dice que tomó a su hijo y salió. Entonces, yo no olvido, yo tenía tal vez como unos 13 años, tal vez, ya estaba acá en la iglesia. No era la iglesia que la mayoría de ustedes conoce ahora, era muy diferente, era mucho más pequeña. Entonces, nuestro pastor estaba hablando acerca de la gratitud, y a mí me impactó que él dijo que a los agradecidos se le abren más puertas. Y yo tengo todavía en un cuaderno, y a veces lo leo ese tema porque me gusta mucho acerca de la gratitud. Y yo trato siempre, a veces quizá por las carreras o algo se me olvida dar gracias o decir gracias, pero trato siempre de ser agradecido, de tener gratitud, porque esto abre puertas de bendición. Y yo creo que esta mujer, a través de la revelación que el Espíritu Santo, que el Señor le dio, pudo aprender a ser agradecida, porque quizá la primera vez que le dieron a su hijo, yo no lo sé, pero quizá la primera vez no dio gracias. Entonces, ahora que lo estaba recuperando, ella dijo: la mejor forma de recuperar y de sellar esto es dando gracias, es con gratitud. Y el elemento importante que no tenemos que perder nosotros, y yo apunté este versículo ya para terminar, es el aceite. Porque dice el primer libro de Samuel 16:3: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite
y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y fue a Ramá. Por lo que yo le decía del sello de la cobertura sobre el niño y sobre la vida de la familia, para que el Espíritu del Señor viniera y sellara esta familia. Entonces yo quiero que oremos para que terminemos cabal en tiempo, 45 minutos, y que le roguemos al Señor que nos muestre lo que tenemos que recuperar. Yo no le digo, mire hermano, tiene que recuperar esto o aquello, o tiene que hacer esto y lo otro, pero que sea el Espíritu Santo quien venga poderosamente sobre su vida de hoy en adelante, y que usted pueda tener la estrategia de parte de Dios para recuperar aquello que ha perdido. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, y te suplicamos que hoy sea tu Espíritu Santo quien venga poderosamente sobre nuestras vidas a llenarnos y a darnos la revelación acerca de lo que tiene que cambiar en nuestra boca, Señor. Que hasta ahí donde está llegando este mensaje y esta palabra, tu Espíritu Santo lleve un carbón encendido sobre la vida de tu pueblo y sobre la vida de aquellos que necesitamos, Señor, que sea cambiada nuestra manera de hablar en algunos aspectos, Señor. Quizá ya no tenemos malas palabras, quizá ya no tenemos malas expresiones, pero necesitamos aún más de tu Espíritu Santo para poder bendecir con nuestros labios en todo momento, que en todo momento haya una alabanza, una adoración, que hayan palabras de gratitud en nuestra boca para ti, Señor. Que venga tu Espíritu Santo a ministrar nuestros ojos para poder ver lo que tú ves, Señor, para poder ver esas cosas que ojo no vio, Señor, para poder ver las cosas de una manera distinta y quizá dejar de quejarnos en diferentes situaciones. Que tu Espíritu Santo también ministre nuestras manos, Señor, para poder ser de bendición, para ya no destruir, sino para edificar, Señor. Que si vamos a arrancar, a derribar y a destruir, sea aquello negativo, pero que podamos edificar y plantar con nuestras manos algo positivo de parte tuya, Señor. También ministra nuestro corazón, trae consuelo, trae ternura, para que se vaya la frialdad de nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y danos el discernimiento, danos la guianza, la llenura de tu Espíritu Santo para poder bendecir a los demás, para poder darle el valor específico, el valor adecuado a nuestra casa, Señor, y recuperar aquello que hemos perdido, por cuanto se ha declarado y se ha abierto un tiempo de recuperación sobre tu pueblo. Que podamos recuperar aquello perdido en nuestras casas, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro una palabra de bendición sobre aquellas familias que necesitan restauración, que se han separado, que se han dividido. Que venga tu recuperación, Señor, en el nombre de Jesús. A ti la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde.